Buenos días, soy Thierry Planchet, el director de Tap Studio Latinoamérica, distribuidor de PC Soft. Primero yo quisiera dar las gracias a Alejandro Díaz, nuestro director de tecnología, por estos tres muy buenos tutoriales sobre WinDev, WebDev y WinDev Mobile. La idea, como lo hemos comentado, era de mostrar cosas simples, sencillas, como podemos trabajar de manera sencilla con estas herramientas. Claro que podemos ir mucho más allá, hacer desarrollos mucho más pretenciosos con estas tres herramientas, pero eso lo veremos más adelante. Hoy yo quiero concluir con lo de WinDev Mobile. Entonces vamos a recuperar la compilación que hizo Alejandro desde el PC a nuestro Mac. Entonces del tutorial móviles. Y como lo pueden ver, esto cuando lo abre genera las dos primeras carpetas, lib tutorial móviles y un proyecto tutorial móviles para Xcode. Vamos a hacer un doble clic. Mientras tanto podemos ver que dentro de la carpeta encontramos la información que hemos compilado. Por ejemplo, la tabla que hemos utilizado, los iconos, la foto de habitación. Ok. Ya está abierto Xcode. Encontremos aquí las mismas carpetas con el framework, los ficheros compilados directamente desde Windows Mobile y unos ficheros que la gente va a reconocer, los que están acostumbrados a trabajar con Xcode, el MED, el WD App Delegates, WD App Delegates también, que podemos modificar si no necesitamos, el info.list, pero de cualquier manera esto ya está listo para compilar, no tenemos que hacer ningún cambio. Entonces vamos a pasarlo a iPhone 4.3 Simulator. Yo podría mostrarlo directamente en el iPhone, pero desgraciadamente va a ser complicado de mostrarlo en tiempo real en la pantalla. Entonces vamos a mostrarlo en el simulador en iPhone 4.3 o hasta directamente el iPhone 5. Yo compilo, se demora un par de segundos, muy rápido. Me está abriendo el simulador. Ok, aquí está abierto el simulador de iPhone. Y le estamos instalando el tutorial móviles que hemos hecho con Windows Mobile. Me pide una confirmación de acceso. Ok, todo bien. Estamos viendo la misma interfaz que estamos viendo en la parte Windows Mobile. Hasta más bonita porque ya estamos trabajando con herramientas nativas de Apple. Entonces el simulador ya realmente es la, la foto exacta de lo que debe ser un iPhone. Voy a volver a entrar mis datos. En este caso estamos viendo el teclado del iPhone. Yo voy a crear un error automáticamente. Login. Estamos viendo una ventana de error típica del iPhone. Voy a conectarme bien. Login. Yo entro automáticamente por las habitaciones. Yo puedo mover. Ya como estoy haciendo un clic es un poquito más delicado, pero como lo ven, podemos mover las habitaciones que hay. Hago un clic en una habitación, me abre directamente a la habitación. Claro, como lo dijo Alejandro, pues tenemos que arreglar unas cosas de diseño o hacer lo que sea un poquito más bonito, estilo iPhone. Vamos a intentar ya de completar esta formación en estos días por una formación número 8, un taller número 8 de Windows Mobile, para tener algo un poquito más bonito que se vea un poquito más tipo iPhone. Entonces, atrás vamos a hacer el más para agregar un alquiler de una habitación.
Lo interés es lo que no hemos visto en la parte de simulación en Windows Mobile, pero a partir del momento que entramos en la simulación en Xcode o directamente en el iPhone, si hacemos clic sobre el campo fecha, ya vamos a encontrar lo que es típico del iPhone, esta ruleta, no sé cómo se dice, me disculparán en español, que nos permite directamente seleccionar las fechas. Entonces vamos a decir del 10 de marzo, muy bonito, al 14 de marzo, ¿ok? Vamos a seleccionar una habitación, la 105. Automáticamente me calcula el precio. Yo voy a confirmar la reservación y ya. Atrás encontramos la famosa habitación, perdón, que está aquí. Up, la 105 a 600.000 pesos. Ok, pues no más para estas formaciones. La idea de esto era realmente mostrarlos que en muy poco tiempo, más o menos 30 minutos para la parte escritorio, 30 y algo minutos para la parte web y unos 50 minutos para la parte iPhone, podemos empezar a tener desarrollos ya avanzados con muy poco código. Espero que entonces estos tutoriales les gustaron. Vamos a seguir trabajando sobre otros tutoriales más técnicos. Dentro de pocos días les estaremos informando sobre estos nuevos tutoriales que vamos a poner directamente en nuestra página web y en YouTube. Muchas gracias por seguir esto y nos vemos muy pronto.